Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie Strinar. Para hoy les traigo una nueva obra que he denominado Rosetta. Para realizar este trabajo vamos a utilizar una tabla de dimensiones 61 por 61 centímetros, la cual hemos forrado con tela negra turín y le hemos colocado 36 clavos de 1 pulgada separados 10 grados uno del otro. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias. Si deseas saber cómo he realizado el diseño o boceto para esta obra, además de algunos tips para realizar una obra de Strinar, te invito a dar clic en la siguiente notificación. Comenzaremos nuestra obra amarrando el hilo en uno de los clavos y yendo al clavo número 15. Vamos a avanzar en sentido de las manecillas del reloj hasta dar la vuelta completa. Realicemos un nuevo tensado. Esta vez amarramos el hilo en uno de los clavos y vamos a ir al clavo número 13. Giramos hasta dar la vuelta completa. Ahora construiremos un tercer tensado. Amarramos el hilo en uno de los clavos y vamos a ir al clavo número 12, luego al clavo número 24 y luego al clavo número 36, como construyendo un triángulo. Y vamos girando los triángulos para construir una especie de circunferencia, de la siguiente manera: 12, 24, 36. Avanzamos al siguiente clavo y realizamos el mismo proceso: 12, 24, 36. Avanzamos un clavo más y lo hacemos hasta dar la vuelta completa. Elaboremos un tensado más. Amarramos el hilo en uno de los clavos y vamos al clavo número 11. Vamos a girar hasta dar la vuelta completa.
Realicemos un tensado más. Esta vez vamos a amarrar el hilo en uno de los clavos, vamos a ir al clavo número 9, número 18, número 27 y nuevamente al clavo número 36. Avanzamos un clavo y realizamos el mismo procedimiento hasta dar la vuelta completa. 9, 18, 27, 36, como construyendo un cuadrado. Avanzamos un clavo y realizamos el mismo proceso. 9, 18, 27, 36. Ahora vamos a amarrar el hilo en uno de los clavos y vamos a ir al clavo número 8. Vamos a ascender en este sentido hasta dar la vuelta completa. Realizaremos un tensado más. Esta vez amarramos el hilo en uno de los clavos y vamos al clavo número 7. Giramos en sentido de las manecillas del reloj. Luego realizaremos el siguiente procedimiento. Amarramos el hilo en uno de los clavos, vamos al clavo número 6, 12, 18, 24, 30 y 36. Luego avanzamos un clavo y realizamos el mismo proceso. 6, 12, 18, 24, 30 y 36. Avanzamos un clavo y realizamos el mismo procedimiento. Ahora vamos a amarrar el hilo en uno de los clavos y vamos a ir al clavo número 5. Siempre avanzamos en este sentido hasta dar la vuelta completa. Después de haber colocado un espejo de radio 7 centímetros en la parte central, damos por terminado con nuestro cuadro de hilos tensados. Si te ha gustado, no olvides compartir este video y suscribirte a mi canal. Gracias.